¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Como ven, tengo un invitado y tengo el placer y el honor de volver a tener a Patrick Vargas desde Chile. Gracias, Patrick, por estar aquí de nuevo. ¿Qué tal, Alex? Gracias a ti también por la invitación. Encantado de poder acompañarte y seguir entregando información y detalles de un tema tan interesante y revelador. Así es, muy importante, un tema muy importante porque pudiera potencialmente cambiar las vidas de muchas personas que decían este camino. Y en el episodio anterior dejamos pendiente el mostrar dibujos que tanto de manera directa los que han participado en este tipo de procedimientos como auxiliados por otras personas digamos que nos presentan, y digo, yo ya vi las imágenes, están bastante reveladoras, honestamente, nos presentan qué ven durante este trance, ¿no? Que se presenta en esta hipnosis interdimensional o remote viewing, ¿no? O visión remota. Claro. También conocido en inglés, muy conocido el término remote viewing. Si gustas, no sé si quieras empezar con algo o nos vamos directo a las imágenes, como tú prefieras. Lo primero vamos a dar el contexto que estas imágenes, tal como lo mencionaba, son realizadas por personas que entran en trance. ¿Ya? Obviamente no son dibujos profesionales, simplemente son los bosquejos o lo que la persona intenta interpretar a través de estas ilustraciones. Y también están los dibujos que son realizados por los auxiliares, que son las personas especializadas que trabajan conmigo, que viajan a la línea de tiempo de la persona, ven las entidades y las plasmas obviamente también en este dibujo. ¿Ya? Existen muchas razas, muchas entidades y diversas metodologías donde ellas se manifiestan. Así que eso es lo que vamos a mostrar, lo cual también sucede siempre, de que muchas personas reconocen en estos dibujos a algún ser o de las entidades que ahí se plasman, con los que están haciendo algún tipo de intrusión o directamente están atacando a la persona. Ujú, Perfecto, perfecto. Si gustas, entonces, si me das un segundo, voy a compartir pantalla. ujú. Vamos, ¿sí lo puedes ver tú también? Sí, correcto. Bueno, Lo veo ahí. Perfecto. si gustas, empezamos a platicar sobre este dibujo, por favor. Por supuesto, esa es una entidad jerárquica de alto poder. ¿Ya? La persona que podía observarlo, em, normalmente cuando entraba en periodo de descanso, cerraba los ojos, incluso en meditación, se le aparecía este rostro. ¿Ya? Al mencionar que una entidad jerárquica, quiere decir que tiene mucho poder y tiene un conjunto de entidades que trabajan para él. ¿Ya? Característico de estas entidades es sus ojos o pupilas verticales. ¿Ya? Y esta era la entidad que estaba generándole pesadilla, parálisis del sueño, con el objetivo de extraer energía de la persona que estaba siendo acechada por esta jerarquía, principalmente por sus secuaces, por sus soldados. La jerarquía normalmente no bajan de forma directa de la cuarta dimensión o del astral a succionar o acechar al humano. No, para eso tiene sus soldados estas entidades y son los que van a experimentar, llevarle energía que vendría siendo su alimento, y las mismas entidades o soldados vendrían ya, o secuaces, vendrían también a ejecutar la modalidad de acoso o acecho. Ok, hay manera de saber si esta entidad es, digo, para los que están muy interesados, que si es un gris, que si es un draconiano, etcétera, o simplemente es un arconte, una entidad así recesiva y sin definición. Buena pregunta, porque en sus facciones no se puede definir claramente como las entidades más conocidas, ya sea un gorila, un reptil, un draco. Este principalmente es un arconte. ¿Ya? Dentro de este grupo de entidades arcónticas, esta era una de las jerarquías que estaba obviamente manejando todo este grupo. Ok, perfecto. Si gustas, pasamos a la, Por a la supuesto. segunda. ¿Qué nos puedes decir tal vez de esto? Ok, esta entidad es energética principalmente, tienen la facultad de poder mostrarse de diversas formas, pero esta era la más recurrente en la experiencia que nos contaba la persona que teníamos en consulta. Se le aparecía en la habitación, en el pasillo, en los alrededores de su casa o a veces también cuando andaba fuera de su hogar. En lugares bien específicos percibía o sentía que esta entidad lo seguía. Y tal cual, era la entidad de turno, por decirlo así, que estaba acechándola, extrayendo la energía, también provocándole pesadillas y parálisis del sueño, que es bastante común lo de las parálisis, como lo hablamos en la entrevista anterior. Ok, perfecto. ¿Cómo saber, Patrick? Digo, viendo este dibujo, honestamente me viene esto a la mente. Si estamos tratando con una entidad
recesiva, arcóntica, etcétera, insectoide, reptiliana, o estamos tratando con un ser desencarnado que es un poco diferente, que se nos pueda manifestar de una manera, digo, porque sí, típicamente el ser desencarnado se puede manifestar como humano, como era antes de su muerte, Ujú. o a veces también se manifiestan de maneras así, intentando causar pánico, miedo, terror. Claro, el ser humano descarnado siempre se, tal como mencionas, se presenta como un ser humanoide, con cuerpo de humano principalmente. Ya no tiene grandes variaciones en la forma en que se va a mostrar o lo podemos encontrar en el astral. Ya la persona lo puede ver fuera, caminando cerca de ella, o también directamente plasmado o adherido a su cuerpo energético, que es lo más común. Y ahí cuando la persona comienza a sentir cansancio, que todo le sale mal, que tiene actitudes extrañas o pensamientos intrusivos, y estos son inducidos por esta ser descarnado, un ser humano descarnado. ¿Ya? Pero no tiene grandes variaciones en la forma, en su fisionomía desde lo energético. Sí, y ahorita que lo mencionas, quisiera aclarar, porque tal vez para muchos no saben bien qué es el astral, que a mi entender, y corrígeme si estoy equivocado, es una dimensión o una realidad que está adjunta a esto, o sea, los espacios, por eso, si como dices tú, lo ves en tu casa, él está en el astral, tú estás en el físico, de alguna manera se están comunicando, porque si lo estás viendo, o medio tú estás viendo el astral, o él se está manifestando en la 3D, pero los espacios son iguales, no es como que algo allá en la nube y son espacios diferentes, ¿no? Por lo que entiendo. Va todo enlazado, Mm. es un plano más sutil, va todo enlazado. Por eso se habla y se confirma que el ser humano tiene siete cuerpos: cuerpo mental, emocional, causal, astral, etcétera. Estas entidades de la cuarta dimensión trabajan principalmente sobre el cuerpo astral y el cuerpo energético. Por ende, claro, siempre cuando se habla de esta entidad y la persona lo desconoce, no le da tanta importancia, pero es un vector importante en la ecuación para entender la realidad del humano en el 3D, en esta cárcel holográfica. Es vital ese vector. Entonces, también andan circulando personas por ahí que hablan de que esto es un juego, tratando de romantizar justamente un proceso que vives en el 3D como una elección propia. Pero esto va más allá, porque si sacas este vector de la ecuación, claro, puedes darle una connotación de juego a esta realidad, pero estos bichos existen, estas entidades están, estas bestias, hay muchos textos que ya de mucho tiempo se les describía. Entonces ellos trabajan principalmente en el plano astral y desde ahí colocan elementos, dispositivos, implantes, se adhieren a los descarnados, como hablamos recién, y eso es así. Y en la misma física confirma de que existen 11 dimensiones paralelas y ahí incrementándose. Pero es así, eso existe. Y tenemos influencia directa. Lamentablemente, es fuerte saber que somos alimentos para estas entidades, pero ellos nos temen a nosotros. Pero claro, ellos van a hacer todo lo posible para que no nos enteremos del poder intrínseco que tenemos por genética luz. Ellos van a hacer todo lo posible para bajarnos el autoestima, para distraernos, para depender siempre de algo afuera, metafísico, que siempre llegue a brindarnos ayuda, apoyarnos, donde alcemos algún tipo de petición, con lo cual sometemos nuestra soberanía y damos autorización o consentimiento de que estas bestias nos hagan daño. Entonces ellos, su ventaja es esa, trabajan en un plano sutil y nos van condicionando en diversas áreas en la cotidianidad. Sí, es un juego muy perverso, porque inclusive situaciones, ahorita que lo mencionabas, como que si esto es un juego, como si esto es una escuela, también he escuchado ese concepto, la Mm. evolución del alma, cuestiones que yo no me adhiero en lo más mínimo, ¿no? Cuando es que el espíritu no ocupa evolucionar. Discúlpame. Ujú. Entonces, siento que esta parte del juego de ajedrez de ellos también, por ejemplo, en decir es que tienes que reencarnar y tienes que reencarnar cientos, miles, 10,000, 100,000 veces, porque hasta que tu alma evolucione y aprenda todas sus lecciones y todas sus tareas, y no, y eso jamás va a suceder, ¿verdad? Especialmente Correcto. por cómo sucede la reencarnación, cómo se maneja a base de la culpa, cómo se maneja a base de un concepto de karma que no es así, de que lo hiciste el ojo por ojo, ahora lo hiciste, ahora te toca a ti sufrirlo, situaciones de ese estilo. Entonces, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es un juego sutil, no es obvio, y su principal kriptonita es que no descubramos que somos realmente, que somos una chispa divina y ya con eso se acaba el juego, porque como dices tú, pues simplemente ante eso no pueden hacer nada. Que lo interpreto cuando tú me mencionabas, me parece en el episodio anterior o fuera de cámara, que hay que mostrar nuestra luz. O sea, no es luchar contra estas entidades en su terreno, sino es mostrar quiénes somos realmente y ante eso ellos no quieren participar, dígase, no Exacto. quieren pelear. Si Tal gustas, cual. pasamos a la tercera imagen.
Es ¿vale? un ojo como que en un mar, por lo que veo, o en una nube, no sé. Eh, Este ojo, principalmente este caso particular, la persona cuando ejercía o experimentaba con la meditación, inmediatamente lo veía que aparecía sobre las nubes. en la nube. Claro, Muy lo que bien, sí, mencionamos sí. antes, en la primera imagen mencionamos la característica del ojo, la pupila vertical. Cuando hacemos la investigación en hipnosis interdimensional, llevamos a la persona al momento que está meditando, ¿ya? Y se paraliza el evento donde ve este ojo. Y se aplican los protocolos correspondientes y sacamos esta entidad y la interrogamos. Y era un reptil directamente que la venía persiguiendo, la estaba observando. Ellos obviamente se creen dueños de nosotros. Entonces esta entidad nos dice, es que ella me pertenece, ella es mía, no se metan. ¿Ya? Entonces, claro, una vez identificando esta entidad, también viene un proceso de investigación, con quienes trabajan, con quién más acecha a esta persona, qué es lo que hacen, qué dispositivos le han instalado, qué elementos han utilizado en casa incluso para acecharla, donde se colocan portales, extractores energéticos o diversos elementos que van en pro del proyecto de estas entidades arcónticas. ¿Ya? Entonces, ese era el reptil que esta persona, incluso cuando ya estaba en este proceso meditativo, se sentía muy incómoda, no podía encontrar un relajo, una armonía mientras estaba practicando la meditación. Había algo que le incomodaba, había una frecuencia y inmediatamente aparecía este ojo. Y sí, definitivamente viéndolo, Patrick, creo que está muy bien dibujado. Lo primero que me viene a la mente, este es un ojo de reptil. Eh, y sí, por lo que tengo entendido de estos seres, eh, son muy, no solo involucionados, agresivos, violentos, sino sí tienen esta cuestión de este apego, de que aparte tiene esta arrogancia de que, bueno, pues me pertenece, ¿no? O sea, a los que domino y todo. Trabajan mucho a través del miedo, la violencia, y de cierta manera, hace poco hacía yo un episodio al respecto donde se manejaba la relación entre dracos y reptiles, ¿no? Y como que los dracos eran los reptiles un poquito más diplomáticos, más así como gobernantes, ¿no? Más de la jerarquía, más del liderazgo, y los que les hacían el trabajo duro, sucio, violento eran los reptiles, por lo que veía yo de esa información, ¿no? Es así. Entonces, yo creo que debe ser, digo, a todos nos toca diferentes. Yo tengo la sospecha que a título personal yo estoy más controlado o más dominado por seres insectoides, que es otro tipo de tal vez de tipo de dominio, pero pues sí, debe ser algo muy difícil. Y preguntándote, en este caso en particular, una vez que se hace la terapia, se rompe ese vínculo y de alguna manera se aleja el ser reptil ya de la vida de esta persona, ¿no? Más que alejarse, se elimina la entidad. Ah, ¿Ya? se La elimina la entidad, entidad, ok. exacto, la entidad, claro, si la dejas ahí, la retiras, obviamente va a volver o va a acechar a otra persona. ¿Ya? Su metodología o su existencia es esa: dañar, acechar, apoderarse, conquistar, gobernar. Eso es lo que quieren. ¿Ya? Pero principalmente con nosotros, aparte de alimentarse, es replicar nuestro gen luz. ¿Ya? No lo han podido hacer justamente porque nuestra genética es exclusiva, por decirlo así. Sin embargo, ellos son muy inteligentes y hay razas más inteligentes aún. Y aquí los científicos que se caracterizan son los grises. Y ellos han intentado replicar este gen luz y no han podido. Entonces, claro, hay personas que me dicen, oye, pero somos los enemigos, ¿por qué no nos descarnan inmediatamente, no nos sacan del juego? No, porque cada uno de nosotros somos un proyecto para estas entidades. Como lo mencionaba en alguna entrevista, ellos saben cuándo naces, cuándo descarnas y todos los eventos que tienen que ocurrirte, esos eventos son diseñados por estas bestias para el proyecto que tienen con el humano, para ese proyecto de replicar el gen luz, para generar algunas activaciones biológicas o emocionales que vayan en ese proyecto. ¿Ya? No es un juego de que la persona eligió estar acá y los eventos que la van a hacer crecer espiritualmente. No, No, nosotros ya no, somos totalidad en esencia. así es. Cuando uno descarna, vuelve a esa totalidad, siempre y cuando descarnes consciente. ¿Ya? No hay nada que evolucionar, está todo en nosotros. Pero, claro, al ingresar a este holograma Tierra, nos identificamos con la fisicalidad y nos compramos justamente cualquier tendencia New Age o tendencia religiosa con el afán de creer algo allá afuera. Pero cuando nos reconocemos divinidad, totalidad, cambia la visión de la realidad. Las mismas entidades no quieren que eso ocurra. De hecho, hay muchas tendencias, como este temita del juego,
donde se saca este vector de las entidades. Las entidades lo que menos quieren es que sepas que existen ellas. No quieren que sepan que existen estos arcontes, a globalizarlo. Porque claro, cambia la percepción de la realidad. Te comienzas a dar cuenta que existe una manipulación de fondo. Esto, lo que uno vive acá, no es consecuencia del karma, de una decisión propia. No, estos personajes son los que, entre comillas, van condicionando este samsara y no quieren que salga de la cárcel holográfica. Por eso, una vez que descarnes, antes de que tomes conciencia, por no estar apegado a la fisicalidad por tu cuerpo físico o por tu avatar, llega toda esta corporación arconte a manipularte a través de recuerdos, de las emociones, de los apegos, de la figura religiosa, para que nuevamente esa motivación emocional y ese caos al salir del holograma tú rápidamente firmas nuevamente el contrato y por consentimiento propio vuelvas a ingresar. Entonces, es vital esta información que estamos entregando y claro, no es fácil de digerir, pero muchas personas ya les hace sentido porque existen situaciones en su vida que manifiestan la intrusión de estas entidades. Así es. Así es. Si gustas, pasamos a la cuarta imagen. A ver si la puedo hacer un poco más grande. No, Ujú. no sé si nos puedes decir algo de esta imagen, Sí. por favor. En el proceso de la investigación existe otra información fundamental que ni siquiera la New Age la comenta. Como te mencionaba, nosotros somos totalidad. Por, por herencia divina, somos alta frecuencia, somos luz. Y si lo dimensionamos, claro, las entidades no se pueden acercar directamente a lo que somos cuando estamos en totalidad, cuando estamos completos. ¿Por qué lo digo así completo? Porque esta cárcel holográfica llamada Tierra, cuando tú ingresas, la única forma que tienen estas bestias de poder acecharnos y acercarse es segmentándonos. Entonces ellos, en este avatar fabricado por estas mismas entidades, que es otra cárcel, este cuerpo físico, y a través de su interfaz, que es la mente, que es su gran dispositivo para controlar, ¿no? Ellos dentro de este avatar colocan un 2% de gen luz y el otro 98% lo tienen obviamente atrapado, encapsulado, detenido. Ellos lo tienen. De esa forma, neutralizando el gran porcentaje luz, pueden ellos hacer los proyectos de manipulación, experimentación y todo lo que se les ocurra con ese 2% en este cuerpo físico. A pesar de que si la persona toma conciencia, aunque sea con ese 2%, las entidades pueden ser eliminadas. Claro, pero sin embargo te meten en un plano holográfico donde hacen de que la persona se identifique con la fisicalidad. Por lo tanto, pierde esa conexión con su esencia o pierde ese conocimiento importante de saber que no somos un cuerpo. ¿Ya? Por eso tenemos diferentes cuerpos, varias vidas, qué sé yo, pero lo que trasciende es esa esencia, esa chispa divina, ese 2%. Entonces, claro, entre vida y vida nos vamos identificando cada vez más con lo físico, con este plano, y esa es la ventaja también de las entidades, al no reconocernos luz. Y cuando medianamente vamos tomando conciencia, el sistema ya está diseñado y pensado para que esa persona que medianamente está despertando se vaya por el lado de las creencias y dogmas o la religión, o se vaya por una visión mucho más holística e integral que la New Age. Pero ambas áreas te dejan como espectador, ya que necesitas algo de allá afuera para que te venga a apoyar, sostener. ¿Ya? Visiones diferentes para diversos grupos de personas, pero en el fondo controlado desde arriba, desde más allá, por estas entidades arcónticas. Entonces, en la investigación, ese 98% tenemos que liberarlo. ¿Ya? Y lo que vemos en la imagen ahí es ese ser luz, esa fracción de la totalidad que está atrapado por estas entidades y también en este caso le están extrayendo energía. Es una especie de incubadora y tiene muchos tubos. Entonces, la persona cuando fue en trance a ver dónde estaba su humano luz, lo ve en el astral, atrapado por entidades regresivas, y el humano luz en ese 98% no puede hacer prácticamente nada porque estaba controlado, atrapado, neutralizado. Y ese dibujo muestra esa incubadora manejada por estas entidades regresivas. Yo creo que para los que tienen, ya ves que hay tantas, no le quiero llamar teorías, pero tantas vertientes de estas ideas, que Ujú, hay quienes dicen que estamos en como especie de incubadoras, yo lo veo más así como unas camas. He visto las imágenes que presentan y exactamente conectados, y es los que le llaman la simulación, ¿no? ujú, La Matrix, o sea que dicen, realmente no estás experimentando nada físico, estás como en un trance, pero te están haciendo pasar todas estas situaciones. ujú, Me disculpa, no, puse en silencio mi teléfono. Eh, Todas estas situaciones y con estos tubos que veo en esta imagen, por eso me vino a la mente esta especie de cama con una
en un ambiente cerrado que te están obteniendo la energía de todo lo que tú estás viviendo en esta simulación. Es lo que yo he entendido de esta teoría, ¿no? Claro. Eh, entonces, Es igual que la sí, película Matrix, exactamente, cuando sí. sacan a Neo de esta cúpula y tiene estos cables, está con una especie de gel alrededor, así tal cual, con nuestro cuerpo astral, o nuestro humano luz, aspecto luz o esencia luz, hacen lo mismo, así tal cual. Esta imagen refleja ello. Entonces, crean esta proyección holográfica en nuestro avatar físico 3D para que tengamos un contexto de realidad donde creemos que es la realidad. Así es, exactamente. Sí, muy, es algo que yo sé que tú lo comprendes perfectamente, Patrick. De alguna manera yo tengo una noción, pero sí creo que muchos de los que nos ven todavía no entra esta idea de que sí, estamos en que todo esto de cierta manera es un juego, pero un juego muy perverso. O sea, es una simulación, realmente no es algo que estamos experimentando de la manera en que pensamos que lo estamos Ujú. experimentando. Si gustas, porque tenemos varias imágenes que ver, pasamos a la Claro. siguiente. No sé qué, Esta es otra otra, vez. sí, es otra figura o entidad energética principalmente. Varía la forma, pero en el fondo esta es muy conocida, por lo menos muchas personas la han visto. Y característicos son los ojos rojos. Así es. Misma dinámica, realizando parálisis del sueño, generando absorción energética en la persona, complicaciones no solamente a nivel físico, ¿ya? En este caso se le presentaba a un niño y le estaba generando bullying, ansiedad, alteraciones emocionales, frustración. Ya el mismo niño acusaba de que esta entidad la veía en su sala, en el salón de clases. Obviamente lo veía en la casa, pero también lo acompañaba fuera de su casa. Entonces, claro, no solamente estaban las alteraciones emocionales, sino también al ver la propia entidad, que la entidad en este caso, tiene la facultad de querer mostrarse, a veces no. En otras ocasiones la persona tiene la facultad de verlo por sus capacidades. Bueno, en este caso era que la entidad sí quería que lo viera, para incrementar mucho más esos estados alterados emocionales principalmente. Sí, es un tema que qué bueno que lo mencionas, que es confuso para quienes ven esta información a veces, que si esas entidades lo que están intentando buscar es miedo y terror, pues lo mejor es manifestarse, generar ruidos, que sí es real, digo. Típicamente sucede más con seres desencarnados, ¿no? Que ya han caído muy por abajo, ya están muy involucionados y lo que están intentando es generar una molestia o miedo o terror a quienes se les están intentando manifestar. Pero sí estas entidades energéticas, como dices tú, eso es lo que a veces algunos escépticos dicen, bueno, si quisieran generar terror, pues llegarían en la noche, te molestarían, te empujarían, te gritarían, te hablarían en el oído y todo. Y sí, sí es real, sí sucede en ocasiones. Yo personalmente tuve una experiencia que dos voces diferentes en un cuarto de hotel, aparte de manipulación de las luces y demás, me hablaron en el oído y me dijeron mi nombre, ¿no? Eh, y luego yo ahí tuve un evento que algo dentro de mí, mi intuición me llevó a presentar algo, yo siento que es más como lo dices tú, presenté mi luz y se acabó el evento, se fue esta entidad, ¿no? Y de hecho las luces volvieron a la normalidad y la temperatura de la habitación también, que había bajado mucho, muchísimo con el aire acondicionado apagado. Entonces me viene a la mente esto porque aunque fue un evento único, no se me volvió a presentar. Sí, en ocasiones, como dices tú, estas entidades están muy sutiles o en ocasiones se presentan e intentan generar este miedo, no siento yo este terror, como dices tú. Sí, como te mencionaba, la entidad, según el proyecto que tenga con la persona, va a aplicar diversos protocolos de acecho. Hay ocasiones en que en la mayoría de los casos es que estas entidades quieren trabajar de forma de incógnito, ¿ya? Que no sean descubiertos. ¿Ya? Le generan, qué sé yo, parálisis del sueño a la persona, no se da cuenta, le extraen su energía, la envían donde tengan que llevar esa energía, qué sé yo, y eso es lo común. Pero hay ocasiones donde la propia entidad quiere hacerse presente, que la persona lo vea, porque quiere crear un estado emocional en particular, ¿ya? Obviamente el miedo de base, pero ese miedo, encausado según el proyecto de la entidad que tenga con la persona, puede activar otros mecanismos a nivel biológico y ellos están observando con monitores, con un montón de artefactos de aparatología para ver cómo reacciona su aspecto físico, su aspecto luz, ¿ya? Ver qué cambios hay que hacer ahí. Pero como te digo, hay un proyecto, cada persona es un proyecto en particular para estas entidades arcónticas. Hay proyectos incluso que son colectivos, que las mismas entidades están dañando, acechando al grupo familiar.
se dan esos casos, ¿ya? Pero lo que predomina es que las líneas de vida son individuales. Cada persona tiene su bestia, tiene su entidad, incluso pueden compartir la misma entidad. Y aquí es muy importante comprender lo que significan las líneas de tiempo, porque podemos hacer la investigación, la eliminación de una bestia en una persona, ¿ya? Pero esa bestia puede quedar vigente en la otra. Claro, y la pregunta lógica es, bueno, si la eliminamos, ¿por qué está acá? Claro, en la que la eliminamos, esta entidad no vuelve a aparecer, ¿ya? Se terminó el contrato y el acuerdo con esa bestia. Pero en la de acá, el contrato sigue vigente y eso le da esa existencia, permanencia a esa bestia con esa persona en particular. Sí, y aprovecho que mencionas esto antes que pasemos a la siguiente imagen para preguntarte algo muy, muy común que es, hay diferentes tipos de métodos, inclusive yo siento que hasta es algo que uno puede realizar. Es más, siento que todo esto es algo que, como dices tú, al final funciona a través de uno, ¿no? Nuestra misma luz, nuestra misma fuerza, pero este tema de la recontratación de contratos, ¿no? De que se rompe el contrato me acuerdo una persona que me dijo, ten mucho cuidado porque es muy posible que luego en el sueño, en un viaje astral, etcétera, o en un trance, inconscientemente tú al día siguiente amaneces y ni cuenta te diste que volviste a aceptar el contrato, ¿no? Porque se aprovechan de alguna manera, porque al final, si todo esto lo tuviéramos consciente, Patrick, la gran mayoría no lo aceptaría, o sea, ¿estás de acuerdo? Es parte del juego, como dices tú, lo sutil que trabaja en Mm. la inconsciencia, que trabaja, son cosas que tenemos ahí. Hay gente que está altamente traumatizada, por ejemplo, y muchos eventos de vidas pasadas y demás, no solo de esta vida, que es lo que, por ejemplo, se ve en una terapia tradicional de psiquiatra, psicólogo, es esta vida, los traumas de esta vida, típicamente de la niñez. Hay muchísimos traumas que se vienen acarreando, que están en el subconsciente, que la persona, si los supiera, si los tuviera esa información, no, qué diferentes serían las cosas, ¿no? Correcto. Lo que, bueno, también para dar contexto a las personas que recién están viendo esta información, están observando este cambio de paradigma en base a esta evidencia de campo. Yo soy naturópata, entonces partí trabajando en el área de la salud, apoyándome obviamente con los recursos que la naturaleza brinda para recuperar y mantener la salud, de forma natural, obviamente. Entonces, ya son más de 20 años en ello. Sin embargo, habían patologías que no respondían y debiesen responder frente a los protocolos que uno pudiese utilizar desde esa área. Y ahí cuando comienza esta linda aventura, entre comillas, de ir más allá. Si bien la medicina natural vale etiología, el origen del problema, pero habían otros factores que se salía de lo físico, se salía de lo biológico o de lo emocional, que estaban la intrusión de entidades, de razas directamente, de planos sutiles sobre la conducta, sobre la salud, sobre la dinámica del ser humano. Y es ahí cuando ya en terreno comprobamos que cuando eliminamos estas bestias, la patología física, psíquica o las complicaciones que podía presentar la persona en lo económico, social, etcétera, disipaban. Había una evolución favorable por sacar a estos bichos, a estas bestias que estaban generando ese caos en la persona, en el consultante. Y eso es la evidencia de campo y la que estamos compartiendo. O sea, yo partí por el área de la medicina natural y que la sigo ejerciendo, obviamente, porque hay un complemento. No solamente hay que trabajar en el área energética o astral, sino también en el plano físico-biológico, que es nuestro avatar, que por mucho que lo hayan creado estas bestias o estas entidades, es nuestro vehículo en este 3D. Como dicen los seres luz también que nos acompañan en el proceso, seres luz, verificados, ya por si acaso. Y dicen, hay que cuidar el avatar, pero no adorarlo. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, hay que trabajar en ambas áreas. La persona en el 3D consciente del proceso tiene que hacerse cargo de su vehículo. Y eso permite de que el humano luz, que hablamos recién, el humano luz liberado, puede integrarse y tomar acción desde planos sutiles en un trabajo en conjunto, desde ese 98% en un plano más sutil y desde este 2% dentro de un vehículo o este avatar. Así es. Muchísimas gracias, Patrick. Si gustas, tenemos todavía muchas imágenes que ver Sí, vale. y lo que te iba a decir es si quieres, si hay alguna que no sea tan importante, paso a la siguiente porque faltan aproximadamente 10. Esta está muy interesante, pues sí se parece como un dragón, una cosa así. ¿Estoy Sí, tal cual. correcto? Ese es es curioso porque en pocas ocasiones en realidad nos encontramos con esta entidad de dragón, que es característico por las alas Sí, así principalmente, es. ¿ya? En muy pocas ocasiones nos encontramos con figuritas como esta. Es un dragón juvenil, básicamente. Él estaba como en capacitación por otras entidades mucho más poderosas. Se encargaba principalmente de bajar la frecuencia, de generar pesadillas en la persona, y obviamente no es una jerarquía.
simplemente estaba ahí en capacitación, acompañando a otras bestias con más poder, entre comillas, para causar estas complicaciones en la persona afectada. Y también veo pupila vertical también, son Correcto. cosas, así En su es, cosas, hocico, así su es. fosa nasal prominente. Entonces, eso fue dibujada directamente por una persona que entró en trance. Perfecto, si gustas prosigo con la siguiente. Este es muy parecida a, Mm. a una que vimos anteriormente, que es una figura energética. También, este en particular también acompaña a un niño, también lo acompañaba donde, no sé, cuando estaba jugando se le aparecía entre los amigos no lo veían. En la sala de clase también se le aparecía, sentado incluso en su silla al costado, en su casa. El niño tenía terrores nocturnos importantes y él estaba generando una baja frecuencia, alteraciones emocionales. Y este era un ser energético que lo que hacía era absorber su energía, absorbía su energía. Detrás de esta entidad o este ser energético también habían otras bestias, pero la que estaba como de marca personal, directo, ejecutando la acción de acecharlo, era esta entidad energética. Sí, da la sensación de mucha oscuridad, obviamente por el color negro, como se ve, como... ¿Sí? Y aprovecho en este, sí te hago la pregunta que es una duda muy común. Cuando se dan estas situaciones, se, los que ven entidades así lo manejan, yo personalmente no estoy de acuerdo, como un don. Yo digo que todos tenemos las mismas capacidades, pero así como un deportista tiene sus músculos y sus habilidades desarrolladas, porque las ha Ujú, trabajado, etcétera, otros no, pero el potencial de todo esto, pienso yo, debe de estar en todos nosotros, son habilidades desarrolladas, pero en ocasiones, eh, mi pregunta es, cuando se ven estas entidades, y que inclusive, como te digo, a mí me ha pasado ocasionalmente como el evento que platiqué del cuarto hotel, es más porque ellos quieren presentarse como con una intención, con un plan, como dices tú, o se desarrolló el don, se abrió la capacidad. Típicamente dicen que si te separas de tu mente de alguna manera y entras en algún tipo de trance, como una meditación o una visualización, que entras en un trance, te estás dejando la mente en paz, la mente, estás ujú. logrando una relajación. ¿Crees tú que es una combinación de cosas o que siempre es cuando estas entidades se quieren presentar, se presentan? Estés tú en las habilidades que tengan, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? Hay personas que, si lo pudiésemos llevar a algún porcentaje, claro, mayor porcentaje es que las entidades quieren trabajar de forma incógnita. Luego está de que las entidades quieren hacer presencia, que las personas lo vean, como mencionamos, según el proyecto que tengan con esa persona. Pero también hay otro porcentaje donde la persona tiene la capacidad, que la fue desarrollando, ¿ya? O tiene la capacidad por un factor de genética luz, porque en las vidas anteriores también generó mucho estímulo con conectar con planos sutiles, qué sé yo, fue brujo, trabajó con la New Age, de alguna forma incorporó algún conocimiento que le permitió quitar velos, ¿ya? O condicionamientos mentales, y sabe que existen planos más sutiles. Entonces, cada caso es particular. Entonces, dependiendo de la investigación que se haga, definimos si era algo de la persona, de la entidad, o habían otros factores que estaban condicionando el que la viera o no viera a la entidad. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí, si gustas Muy, explicarnos sobre este ser. muy conocido el hombre negro con el sombrero, con la gabardina. Y acá en Chile se aparece mucho en las zonas de campo, ¿ya? Esta entidad lo que hace principalmente es generar terror y miedo. ¿Ya? Muchas personas lo reconocen, muchas personas que ven esta imagen eh, saben que lo han visto, que se le aparece en la habitación, ya, y como te mencionaba, su objetivo es bajar la frecuencia, generar miedo. Incluso a esta persona, de este caso en particular, se le aparecía en su casa, en su habitación, en el pasillo, en el patio de su casa. Y la característica es esa, es oscuro, tiene el sombrero y es muy alto, muy alto. El objetivo de base, generar miedo. Sí, así es. Ahorita que lo mencionas, aunque es una historia totalmente diferente, que creo que también en Chile es conocida, aquí en México es muy conocida el caso de una mujer llamada La Llorona, los que dicen verla, dicen ver esta silueta que está gritando, ay mis hijos, que la historia un poquito, no se sabe si es ficción o no, se dice que ella atentó contra sus hijos y luego contra ella misma y suena como un ser desencarnado ahí que está, como dices tú, ya queriendo generar este pánico, este terror. No sé si esto tú lo veas más como un ser desencarnado que está queriendo generar este terror, este miedo, o sí como un ser arcóntico que también sigue Mm. siendo un controlado, ¿no?
Existen varias líneas. Uno es que sí, un ser descarnado, especialmente en condiciones traumáticas, un accidente, qué sé yo, una muerte que no esperaba, puede quedar deambulando. Se dan esas situaciones. Pero ocurre también que cuando existe una historia en el inconsciente colectivo, estas mismas entidades se aprovechan de ello y proyectan la imagen correspondiente a esa historia en particular. Entonces, en cada país, en cada localidad, todos tienen estas historias oscuras de terror. Acá en Chile, en el sur de Chile, se habla mucho del trauco, eh, que embarazaba a la mujer, entre comillas, qué sé yo. Entonces, ese inconsciente colectivo también da sustento a una narrativa donde la persona ya se predispone a, y las entidades arcónticas o regresivas aprovechan ese folclore histórico para poder proyectar una imagen y facilitar obviamente la extracción energética, lo que quieran hacer con la persona. Fíjate, interesantísimo. Nunca había escuchado eso y tienes razón, hace todo el sentido del mundo. De cierta manera nos dan la historia de que el colectivo genera tal vez esta ficción, que tal vez ni historia es, que simplemente se empieza a contar esta historia de terror, de miedo, de que se parece un ser y demás, y no lo dan. De alguna Correcto. manera, exactamente ellos también para aprovecharse. Si gustas, pasamos a la Ya. siguiente. Esta me imagino es parálisis del sueño con grises, ¿no? Seres grises, puede Tal ser. cual. Imagínate despertar, no poder moverte, siendo la madrugada, y verte rodeado de seres grises pequeños. La persona que le sucedió esto tenía miedo de ir a dormir todas las noches, tenía Claro. terror, porque esto era constante, verse rodeada de seres pequeños, no saber lo que era, que la paralizaba, no tener control en su cuerpo, la persona lo único que intentaba gritar no podía, quería moverse tampoco podía, con suerte un par de lágrimas le salían de sus ojos de la desesperación, y esto era constante, y lo que hacían estos grises eran abducciones, muchas abducciones, eh, y experimentación. No solamente esto es lo que ocurría en el momento inicial, cuando él se salía del anestésico. No era que él los podía ver, no era la capacidad de la persona. Su esencia luz intenta darle una advertencia para que tome acciones al respecto. Pero lo más, claro, tomaba conciencia, abría los ojos, pero no podía hacer nada más. E inmediatamente, con verse rodeada de estas entidades, le generaba miedo, bajaba su frecuencia, no se centraba en prestar atención a su divinidad, a su luz, para incrementarla y eliminar todo esto. No, obviamente el miedo ganaba terreno inmediatamente y esta fase inicial es lo que se plasma en el dibujo. Lo que venía después era la producción, se la llevaban en una nave, se veía en una camilla, unos seres que metían instrumentos, arsenales quirúrgicos, como que lo estuviesen operando. Básicamente lo que hacían era cambiarle dispositivos e implantes y luego lo volvían a su cuarto. Entonces imagínate el terror para esta persona. Esto era constante. Y esto ya lo hablaba Carla Turner. ¿Ya? Textos que son maravillosos de Carla Turner, que siendo una científica, pero ella vivió en carne propia la manipulación de estas entidades. Así que esto ocurre, esto es un hecho, esto es una realidad. Sí, es muy curioso que los que relatan estos casos de despertar y que hay en este caso veo que hay muchos seres, pero a veces hablan de que hay uno o dos seres grises ahí siempre al lado de su cama, ellos no se pueden mover y más que obviamente sienten miedo y todo este tipo de situaciones, pero sí indican que sienten una falta de empatía, ¿no? Como que estos seres no ya no es ni siquiera, o sea, como que simplemente no hay algo ahí, no hay, inclusive se maneja la teoría que son como androides o una situación de ese estilo, porque ya ni siquiera evolucionaron biológicamente, ¿no? Y tuvieron que trascender de otra manera. Y lo que se dice también, como es tú, de estas abducciones que se los llevan a naves, que se están intentando hacer, aprovechar de la genética humana para algún tipo de proyecto de ellos, ¿no? Que digo, la teoría que yo he escuchado es que ellos están intentando volver a tener un contenedor biológico aprovechándose de la genética humana, ¿no? Que esa es su justificación, que no tiene ninguna validez, pero que es como lo argumentan, ¿no? Que por eso abducimos humanos, porque estamos intentando regresar por medio de su genética, ¿no? No sé si era Primero, eso. sí, tener en claro de que ellos crearon nuestro avatar. Ellos saben perfectamente cómo funciona nuestra biología, ¿ya? Lo que ellos intentan replicar es el gen luz, Ah, muy bien. Muy bien. el gen luz. Entonces, claro, la ufología, el contactismo, etcétera, intenta darle ese argumento que tiene que ver con seres que vienen de muy lejos y nos están experimentando, le parecimos interesante y toman restos biológicos porque quieren saber más allá de nosotros. No, ellos saben perfectamente quiénes somos. A ellos les interesa el gen luz. Toda esta cárcel holográfica es creada por ellos, el avatar es creada por ellos, la fisicalidad es creada por ellos.
Por lo tanto, de ello no le interesa mucho. Lo que le interesa es lo que está dentro, lo que tienen atrapado ellos mismos dentro de este cuerpo biológico. Entonces uno se hace el concepto de que estas entidades vienen de aquí, miles de kilómetros fuera del espacio. No, ellos manejan el tiempo y el espacio como quieren. En un abrir y cerrar de ojo, se cambian de dimensión, viajan grandes distancias, qué sé yo. Entonces, claro, como lo que hablan hoy día con el 3i Atlas, que viene de muy lejos. Entonces hay un show y una parafernalia detrás cuando estamos en un terreno que les pertenece a ellos, y si ellos quisieran descarnarnos, obviamente lo van a hacer. Más aún con la ignorancia que existe a nivel colectivo, porque el sistema hace que la persona sea ignorante de estos temas principalmente. Las personas no llegan acá a cuestionarse cuando tienen mediana conciencia, saber quién soy, para dónde voy, qué trasciende, qué hago. No, se entrega un sistema que le dice, tienes que crecer, nacer, estudiar, trabajar, casarte, qué sé yo, te impone las ideas para que no te mires hacia adentro. Entonces, cuando no te haces ese cuestionamiento de base que trasciende, te entregas a un sistema y te crees todo lo que te vende un sistema. Entonces te arman estas historias justamente para también hacerte sentir insignificante, que es otra de las estrategias de estas entidades para que no reconozcas tu potencial luz. Sí, así es. Y sí vi, estuviste con Luis Garre y platicaban brevemente del 3 y Atlas será una semana. Y totalmente de acuerdo contigo, estuve en otro canal y yo ponía la analogía que es como una tortuga, que la vieras venir a una o dos calles, ¿no? Y ahí viene la tortuga, ¿no? Y tarda días en llegar contigo, ¿no? No va a funcionar así, si es pues, totalmente de acuerdo contigo. La tecnología con la que cuentan trasciende la distancia, se vuelve irrelevante la distancia, el tiempo, las Claro. dimensiones. Por eso sí, llamarles seres interdimensionales tal vez sea la manera correcta y tal vez yo equivocadamente le llamo razas extraterrestres, porque en esencia lo veo como que son extratierra, ¿no? O sea, fuera de la Tierra, pero Claro. sí, de una dimensión diferente, una distancia. Porque tal vez al llamarle extraterrestres se maneja que pues vienen en el físico, ¿no? Viajando millones de años luz y demás, pero hay que entender si vienen de otra dimensión, de otra línea de tiempo, si vienen de una distancia alta, no vienen como el 3 y Atlas, que para mí es una distracción, ¿no? Más aún Inventada. cuando se prestan las agencias de 3 letras espaciales o de 4 letras a promocionar o difamar o difundir en realidad una información, sabiendo de que siempre han manipulado la realidad de estas agencias. Claro, y de eso lo mencioné en esa entrevista, que siento yo que están midiendo reacciones, están presentando esta información, viendo si hay algún tipo de interés, así como estuvo el evento de los drones el año pasado, que seguro escuchaste ahí en Nueva Jersey, Nueva York. Sí, Correcto. videos muy impresionantes, pero siento yo midiendo la reacción del público, porque sí les compete a su agenda que eventualmente digan, no, no estamos solos, hay muchísimos y mírenlos y tal vez echar culpas, decir, no, esto sucedió, aquí pasó un evento así, es culpa de los de afuera, cuestiones por ahí, ¿no? Entonces, yo también eso terminé con la conclusión, igual que tú, que no es nada que ver ahí, no llega una nave espacial de donde venga tomando meses en cruzar el sistema solar, ¿no? No funciona así. Si gustas, pasamos a la Dale. siguiente. Este es un reptil como Sí, que en la correcto. puerta de la casa, no, está en Ahí una la cama, persona ¿no? dibuja en la puerta de la casa porque es un portal que usa este reptil para ingresar a la habitación. Por Ok, ese portal transita no solamente este reptil, sino muchos otros. ¿Ya? Entonces plasma esta imagen viéndose paralizada en la cama, el reptil sobre ella, donde lo dibuja con escamas, las pupilas verticales nuevamente. Eso era característico, fue lo que más destacó esta persona de esa intrusión y lo que pasaba en esa parálisis del sueño en particular. muy bien, muy interesante. Entonces, en lugares físicos, casas, lugares de trabajo y todo, puede haber estos portales, ¿no? Sí. Que también me parece hay manera de que se disuelvan, ¿no? O se cierren de alguna manera, ¿no? Obviamente se activan en base a la intención que tenga la entidad, o sea, no es que esté constantemente abierto, pero nuevamente cada caso es particular y depende del proyecto que tengan las entidades, pero el portal tiene esa facultad de abrir, cerrar, abrirse, cerrar. Nosotros en la investigación lo que hacemos también es sellar todos estos portales o eliminarlos cuando se pueda. ¿Ya? Hay portales que te lo colocan debajo de la cama, hay portales que están en tu mismo colchón o en el techo, colocan extractores energéticos, un sinnúmero de tecnologías, artefactos y elementos que utilizan para acechar al humano. Sí, y digo, tal vez lo mencioné mal, pero como que existe esta idea, Patrick, que si eso me sucede, vamos a suponer, llego a una casa nueva y está el portal, tal vez no era
no era conmigo, sino ahí estaba ya, o una situación así, que al mudarme se soluciona el problema y en ocasiones sí, sí, porque tal vez era enfocado a ese espacio, ¿no? Pero en ocasiones el detalle es, como dices tú, el programa es con uno, entonces llegas y se empiezan las mismas manifestaciones y dices, bueno, pues ya no estoy ahí, ya estoy acá. Por eso como que sí es importante este tipo de situaciones con un servicio como el tuyo, una terapia como el tuyo, trabajar en solucionarlo de raíz, ¿no? Porque si simplemente físicamente alejarte con estas entidades pudiera no ser suficiente, ¿no? Correcto. De hecho, hay personas que literalmente se cambian de domicilio, se cambian de hogar, van a otra casa, pero sigue la intrusión, sigue la manipulación, le mueven las cosas y los objetos en el hogar, le encienden y le apagan las luces, sigues viendo las sombras que atraviesan el pasillo. Y el problema no es la casa, el problema es que la persona pasa a ser el portal orgánico en la que atrae y a través de la persona las entidades pueden ingresar. Eso es bastante común. Así Pero es. hay casos puntuales donde, claro, el portal sigue en esa casa porque hubo quizá una actividad paranormal muy grande en ese hogar. Hubieron quizás sacrificios, rituales, por lo tanto, todo queda geográficamente instalado en ese lugar. Así es, que es en los casos muy comunes de hoteles que se dice que vas y vas situaciones, es porque el lugar Correcto. tiene, como dices tú, sucedieron ahí eventos que cimentaron de que eso sea ahí físicamente, ¿no? Si Ujú, gustas, paso claro. a la siguiente, este otro reptil. Correcto, sí, muy claramente es un reptil, tiene su hocico pronunciado, se le ven las escamas, sus pupilas verticales. Em, Aquí este reptil se aparecía como una entidad benevolente. Inicialmente se proyectaba como una entidad angelical. ¿Ya? ¿Por qué? La persona tenía una tendencia a hacer invocaciones, ¿ya? Porque estaba desesperada, tenía complicaciones en su cotidianidad. Y claro, en una ocasión, aparte de esta aparición angelical, la persona también acusaba parálisis del sueño. Y en una de esas parálisis logra abrir los ojos y ve este reptil frente, su hocico frente a su rostro. Pero se trataban de los mismos personajes. Entonces había ocasión donde la entidad reptil se tenía que proyectar como una imagen benevolente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Una de las grandes estrategias de estas entidades para manipular, que la persona, en base a las creencias de turno que tenga, como había estado la tendencia religiosa de fondo, entonces la persona veía a esta entidad benevolente, ser angelical, y lo aceptaba que apareciera. Daba el consentimiento. Y los bichos buscan que tú des el consentimiento para permitirles la intrusión. Y ese consentimiento no es que te lo pregunten de forma directa, hay muchas estrategias que utilizan. Entonces, la estrategia de este reptil era mostrarse como una entidad angelical. Entonces, la persona, claro, cuando veía el reptil, lo echaba, se asustaba, pero cuando aparecía como forma angelical, lo aceptaba, no le decía nada. Y eso permitía que el reptil siguiera trabajando sin mayor inconveniente, extrayéndole su energía. Así es. Muy importante lo que acabas de decir. He tenido yo debates amigables con gente que es que ¿por qué necesitan nuestro permiso? Sí lo necesitan. Sí necesitan nuestro consentimiento, pero no es algo explícito y algo que te leen la letra chiquita, sino la letra chiquita ahí está de responsabilidad de uno el discernimiento. Yo siempre los invito que los que meditan, los que tienen experiencias, los que tienen inclusive cualquier tipo de situación, Patrick, que siempre exista el discernimiento, ¿no? Y una persona me platicó una historia y muy brevemente la platico de que estaba en desesperación económica, tenía un negocio que estaba al punto de la quiebra y le nace, yo creo, natural, tal vez como humano, el pedir, ¿no? Y a la figura, una figura religiosa, Cristo, ¿no? Y entonces se aparece Cristo en este trance que él estaba teniendo, en este rezo muy fuerte, en un trance que él estaba teniendo, se aparece y le dice, no, mira, vamos a solucionar todos los problemas de tu negocio. Eso ya es algo muy preocupante que te diga una entidad angelical algo así, porque no funciona así, no viene a arreglarte tus problemas, no funciona así, la luz no funciona así. Entonces ya de ahí eso era preocupante y luego le dijo, pero me tienes que firmar este contrato qué es lo que tú me vas a dar a mí. Y él como que tiene un discernimiento, es decir, bueno, el Cristo que yo conozco no me pediría esto. Ujú, Y la entidad pierde, porque para esto él se veía la imagen de Cristo, ¿no? Que todos tenemos, barba, etcétera. Pierde al presentarse este discernimiento, esta información, o él presentó su luz, pierde el avatar y se muestra como es. No sé si eso es algo que ellos, cuando se cae el engaño, ya se muestran ahora sí y simplemente se retiran. Ni siquiera ya interactúa con él, sino simplemente se presenta como es y se retira. Y obviamente no le ayudó, ¿verdad? Con su problema siguió y él tuvo que luego
Luego ya él cambió el negocio se perdió y se fue a otra situación. La persona de Polonia con la que tuve contacto. Eh, y se me hizo muy interesante esa historia, Patrick, porque habla que cuando tengamos o estés con digo, todos estos temas de canalizaciones, estos temas de, ¿cómo se llaman? Constelaciones y todo, tener muchísimo cuidado y siempre el discernimiento. Que si algo no se siente bien, que si algo se siente extraño, que si te sientes utilizado, manipulado, escuchar, es escucharte a ti más que escuchar al exterior, que te digan, no, no es normal y es que tú tienes que dar y hay que hacer trabajo para que recibir estas entidades. Y yo por eso, cuando he sido invitado a hablar de brujería y demás, yo digo, lo que yo necesito decir de la brujería es que no la usen, no la pidan, no pidan, no vayan con un brujo o una bruja pidiéndole amor de alguien que, ¿por qué le van a pedir que alguien se enamore de ustedes? Eso es lo más involucionado que me ha sonado. La cuestión económica que para todos es difícil, yo entiendo que se pida dinero, pero entender que pues, el dinero en esta realidad hay que generarlo, ¿verdad? Entonces, todos queremos que nos caiga del cielo, ¿no? Pero ¿por qué te va a dar una entidad angelical que a ti te caiga dinero cuando hay gente que se está muriendo de hambre? Eso no hace sentido ante la luz, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, perdón que haya hecho este comentario tan largo, pero sí se me hizo interesante que ante todas estas situaciones, siempre, siempre estar con la guardia en alto de que no necesariamente estamos hablando con un ser angelical, ¿no? Que sí estas entidades utilizan el engaño de presentarse, no sé si con avatars o cómo lo usen, inclusive se presentan como familiares trascendidos, familiares que ya no están en esta realidad y de alguna manera tú piensas que estás hablando con un ser, un familiar y un ser querido, pero cuando no se siente bien es porque algo raro está ahí. Sí, Pero ojo, yo sí, creo que lo que acabas de mencionar también daría para otra entrevista, ya que en la investigación también hemos encontrado entidades benevolentes acechando a los humanos, arturianos, pleiadianos, entre otras entidades que se prestaron a la corrupción. No las estoy metiendo todas al saco, pero están metidas las entidades también de alta frecuencia, que son la última estrategia que están aplicando las entidades regresivas para manipular al humano. Así que ojo con eso, un tema también delicado e importante. Lo hablamos también en una entrevista con Luis Igarre. Es fuerte ello. Es fuerte como también mucho guía, gurú, maestro, especialmente aquellos que comienzan a acaparar mucho público y resuenan a nivel global. Y se lo mencionaba también a Luis, lo analizamos, porque cuando ya vas en este camino, más con la evidencia de campo, con lo que hacemos, si tú realmente estás despertando a las personas, las estás haciendo que se conecten con su esencia, se reconocen como divinidad y no tienen nada que buscar afuera, claro, si haces eso dentro de un terreno arcóntico, holograma Tierra, obviamente las entidades regresivas lo saben y van a hacer todo lo posible para impedir que despiertes al rebaño, ¿ya? Sin embargo, por otro lado está personas que acaparan mucho público, mucha gente en redes sociales, incluso en televisión abierta, con su mensaje o canalización o el mensaje actualizado de la New Age. Cuando ello ocurre, son las propias entidades arcónticas que le despejan el camino para que este guía, este gurú, este nuevo influencer de la New Age capte más almas, ¿ya? Ojo con eso. Inmediatamente hay que encender las alarmas cuando aparece un tema nuevo en la New Age y esta persona o este personaje comienza como a romper las redes sociales con una nueva información. Eso las entidades regresivas no lo permitirían si realmente estuviese despertando a las personas. Atención con eso. sí, totalmente de acuerdo. Sí da para otro episodio, si quieres luego lo platicamos. Nada más de eso, yo particularmente de los pleiadianos he dicho mucho que especialmente el mensaje de que vienen a salvar, ya de ahí empieza mal, porque no requerimos un salvador, Correcto. eh, y en general yo lo resumiría lo que dices o lo simplificaría, que cualquier mensaje que te dice que ocupas algo exterior, ya ya es un mensaje, o sea, que no es muy diferente a las religiones, ni al New Age, que yo lo veo como la religión del espiritualismo, ¿no? O sea, el método, necesitas seguir estos pasos, no, no necesito seguir estos pasos, porque al Correcto. final lo único que necesito yo lo voy a hacer de una manera, tú, Patrick, lo puede hacer de otra persona lo puede hacer de otra, y podemos llegar al mismo resultado que es encontrarse con sí mismo. Para mí, lo más importante y el mensaje que yo quiero transmitir, que inclusive está al final, en los últimos 2 minutos de cada video que hice una pequeña presentación, es descubrirse así mismo. Descubre quién eres. Y te vas a dar cuenta que el exterior, sí, claro, puedes tener tus amigos, tu familia, o sea, todo eso es bueno, pero no necesitas absolutamente nada más que a ti
mismo y tu esencia, tu luz. Todo lo demás que te digan es que por aquí es el camino, no creo que por ahí sea el camino. El camino es a través de ti. Así lo veo yo. Entonces, sí, el canal Gaia, Matías Di Stefano, perdón que mencione nombres, no me gusta criticar a nadie en particular, Ujú. pero sí son, inclusive, aunque yo no tengo muchas habilidades desarrolladas, Patrick, veo no puedo ni siquiera ya ver sus vídeos, porque los veo y sé que hay un mensaje escondido, ¿no? Que aunque suena muy bueno, muy positivo, no significa que no haya un mensaje de control escondido, ¿no? Correcto. No hay que Como olvidar dice, que de estas entidades son los captación. reyes del engaño. ¿Perdón? No hay que olvidar Claro. que estas entidades son los reyes del engaño. Entonces van a meter 70% de verdad y te meten un 30% de manipulación, engaño, justamente para que una vez que te tienen encantado, comiences a seguir. ¿Ya? Pero no te imaginas la cantidad de personas que han llegado después de seguir las meditaciones de Matías, como lo mencionó Matías Estefano, participar con ellos en los retiros en Egipto, en otras localidades o zonas geográficas que ofrece la industria del turismo espiritual y llegan muy parasitados. Incluso personas que son sensibles a lo energético ven las entidades que están detrás del guía, del terapeuta, del gurú de turno. Es fuerte, si lo describen. Eso existe. Hay un alto riesgo de parasitación incluso cuando se hacen trabajos grupales. Eso Sí, también lo pudiésemos hablar en próxima entrevista. es correcto, correctísimo. Si gustas, ya vamos a terminar. Vamos. Solo, ¿esta es un insectoide, tal vez? Correcto, tal como lo Ok. mencionaste anteriormente, este es un insectoide y un cutulú. ¿Ya? El Ah, insectoide tiene la ok. particularidad de encontrarse principalmente cuando existe algún tipo de actividad religiosa de por medio. ¿Ya? A ellos les encanta mostrarse como vírgenes, estas figuras características de la religión, ¿ya? Pero siempre en la mayoría están detrás de estas creencias y dogmas. Y más abajo hay un cutulú, que es una entidad mucho más jerárquica y poderosa que el insectoide. Entonces el Cthulhu jerárquico básicamente que estaba controlando al insectoide. ¿Ya? El Cthulhu se caracteriza por tener este rostro tipo pulpo con tentáculos y es Molusco. de mucho poder. Ok. Y digo brevemente, ¿qué nos puedes decir más de los insectoides? ¿Cuáles son sus características o sus mecanismos de control? Es un tema que personalmente a mí me interesa mucho. Hay otra Oh, tendencia de los insectoides en la manipulación de las afecciones o las emociones en los jóvenes, en las personas jóvenes. Mucho conflicto emocional, tendencia a descarnarse, borderline, trastorno afectivo, cualquier trastorno mental, en la mayoría de ellos está una mantis. A ellos les encanta mucho manipular las emociones. Están ahí con sus tenazas, que vendrían siendo sus brazos, manipulando los dispositivos e implantes que tienen en la persona. Y las características fisiológicas justamente son seres que pueden tener alas, tienen estas tenazas, en vez de brazos tienen tenazas, tienen varias patas, tienen los ojos muy grandes, ¿ya? A veces tienen antenas, ¿ya? Tipo hormiga, tipo mantis religiosa, zancudo, son insectos básicamente. Y le encanta la manipulación mental. y Patrick, ¿qué relación harías tú? Es que eso es otro tema que yo no he llegado a una conclusión de por qué tenemos representados en el mundo animal insectoides muy similares a estos seres y, por ejemplo, en el caso de los reptilianos, los reptiles, y se dice que también los dinosaurios eran como una especie de representación de ellos. Es simple, no le quiero llamar casualidad, pero perdón, Ujú. son Yo, como una forma de ellos, en forma animal o una cosa así. O- Mira, no lo hemos investigado de fondo. Nuestro proceso investigativo tiene que ver con dar solución al caso particular del motivo de consulta de la persona, ¿ya? Que normalmente tiene conflictos de salud principalmente que llegan acá a nuestro centro, acá a Biocer. Entonces no hemos investigado en esas áreas, obviamente, que sería interesante. En relación a la información que manejamos, tiene que ser como resultado de esta manipulación genética, ¿ya? En estos prototipos antes de llegar a su creación definitiva. ¿Ya? Básicamente ello. Como también existe para mantener esta armonía entre la luz y la oscuridad, para que se mantenga la dualidad, también existen dentro de la creación, por ejemplo, en la fauna, animales que nos protegen, especialmente los que tenemos más cercano y más a la mano, que son nuestros gatos y nuestros perros. Entonces existe también este acuerdo con algunos animales, con elementales incluso, que nos permiten frecuenciarnos. No todo lo que está aquí adentro es malo, porque se pierde el equilibrio. Entonces tienen que crearse también una armonía, entre comillas. Pero claro, esa armonía se distorsiona cuando la persona está siendo manipulada y te lleva a que siempre te inclines hacia lo negativo.
¿ya? Al desconocerte lo que eres en esencia, no puedes sacarle provecho a lo que incrementa tu luz. Entonces el sistema está diseñado para que tú te inclines siempre a lo negativo. Perfecto. Si gustas, ya vamos a terminar. Ujú. Ahí como que Ok. está en la esquina este ser. Sí, ese es principalmente una entidad parasitaria, ¿ya? Y estaba generando a la persona, o esta mujer, conflictos de parejas, anomalías a nivel de aparato reproductor, quistes, miomas, ¿ya? Y claro, iba a médico, aplicaba los protocolos tradicionales para poder revertir justamente esa condición patológica a nivel de aparato reproductor, sin embargo, no daba resultado. Claro, y era esta entidad parasitaria que extraía su energía de su zona sexual principalmente. Y había noches donde veía a- o tenía parálisis del sueño y veía alguna especie de sombra sobre ella. Y en trance ella pudo revisar su cuarto y vio esta entidad que salía de un rincón de su habitación. Esta era la que la acechaba. Y esta entidad caería así como dices tú, es un parásito, no, no es decir, no tiene otra definición o que no No un logro del parásito, no una dibujo. raza en particular, es un Ok. parásito energético que se mostraba de esa forma. El parásito energético también puede variar su fisionomía, ¿ya? Entonces, no una raza definida especialmente, considerando también que existen un montón de imágenes proyectadas, imágenes holográficas de entidades, pero en particular esta está en la categoría de ser parásito energético, ¿ya? Porque Sol- se puede desde el astral y definir si una entidad parasitaria, si una entidad energética, si una entidad biológica, tecnológica o híbrida, ¿ya? Entonces hay diversas no, no, sí, modalidades es de... muchísimo. Y típicamente estos también se les conoce como arpías, ¿o sería otra cosa? O que se adjuntan, también he escuchado que se adjuntan a algún órgano y luego tienes problema en ese órgano. Sí, de Sí. hecho, por ejemplo, cuando hay mucha hechicería, trabajo de hechicería, brujería, siempre nos encontramos con entidades. Por ejemplo, hace pocos días vimos una persona que estaba muy trabajada, hacía mucho trabajo de brujería y tenía un sapo instalado en su zona digestiva. Y el sapo Ándale. crecía desde el astral. Y Ujú. este sapo le generaba trastornos a nivel digestivo. Iba a médico, especialista, no tenía cura, no tenía forma, con todos los protocolos que le habían aplicado, de revertir su condición gástrica. Y era este sapo que estaba ahí creciendo, y claro, eso también le significaba malestares emocionales y complicaciones. Y al retirar y eliminar este sapo, su digestión se normalizó, funcionó, ya su salud cambió considerablemente. Y era trabajo de brujería. Ahora, todo tipo de hechicería, brujería o similares, esa es la puesta en escena, pero detrás son las entidades arcónticas que manipulan al hechicero, al brujo o similares para captar alma. ¿Ya? Entonces, la puesta en escena es la que cambia. Lo mismo que un exorcismo. Son las mismas entidades que están atrás, independiente de la raza, pero la puesta en escena cambia. Por eso la manipulación es grande. Entonces, el problema en sí no es que nos enfoquemos en la brujería, es lo que está detrás de ello. Ojo, que hay ocasiones donde hay personas que le hacen trabajo de brujería, pero no tiene efectos, ya que la entidad de la persona que tenía que ser afectada no permite que la entidad del brujo ingrese a su campo energético. Básicamente, la entidad de la persona no comparte su alimento, su bocadillo, con la otra bestia. Como hay otros casos donde estas bestias se ponen de acuerdo para manipular tanto al brujo como a la víctima. Fíjate qué interesante. O sea, la entidad tuya, digo, no que te proteja por hacerte un bien, sino te protege porque es mío, no, no lo voy a compartir. Y muy importante lo que dices de los brujos. Yo por eso digo, la brujería no la toquen, porque en ocasiones, yo creo que la mayoría de las veces la gente va con el brujo pensando que el brujo tiene el poder, cuando el brujo es el contacto con algo más, ¿no? El brujo es el contacto con una entidad que definitivamente no quieres hacer acuerdos con estas entidades, ¿no? No importa la justificación, es que voy, pido salud, pido... Y ojo, No, que el brujo incluso puede ignorar que existen estas bestias que le dan esa capacidad. Entonces, cuando entramos en la investigación, traemos al brujo en el astral y se cree todopoderoso. Pero cuando le mostramos en el astral con quién trabaja, quiénes lo manipulan, el brujo se impacta. Hay algunos que dicen, no, no quiero trabajar aquí, no quiero seguir con esto, se asustan tanto en el astral que pide ayuda. Como hay otros que simplemente, como ganan dinero con eso y tienen otros beneficios, y están de acuerdo, independiente con la bestia que esté atrás, siguen en esa línea. O sea, lo que les espera no es lo mejor, pero por consentimiento, ellos prefieren irse por el lado oscuro. sí, lamentablemente. Ya ahora sí es la última.
Está muy interesante también. Sí, perfecto. Esa entidad también aparecía en la habitación de la persona que estaba siendo afectada, ¿ya? Y estaba acompañada de otras entidades tipo sombra, que son las que están al fondo, ¿ya? Aquí el dibujo bastante esclarecedor. Y también estaba generando patologías a nivel emocional y físico en la persona, aparte el terror que se le generaba todas las noches que iba a dormir. Se le aparecía en sueños, se le aparecía en la habitación. Estaba generando conflicto, como mencionaba, a nivel físico-biológico, con alteraciones en su salud. Y esto era toda una puesta en escena para crear la emoción adecuada para facilitar una extracción energética más exquisita para estas bestias, ¿ya? La energía no es plana, según lo que quieren hacer las entidades. Pueden incluso incrementar esa frecuencia o vibración que buscan en esa energía de endoplasmática que están generando por el miedo, por el terror o por el temor. Entonces van a aplicar o van a hacer la puesta en escena necesaria para modificar favorablemente para estas bestias ese recurso energético. Y aquí también vemos obviamente extracción energética a nivel colectivo. Una de esas energías más exquisitas que prefieren estas entidades, por ejemplo, la energía de la culpa, que la vemos mucho en la religión. Nosotros cuando llegan personas que han participado en cultos religiosos y los llevamos en trance a que vea la iglesia, el Salón del Reino u otros cultos ahí, es un patio de comida. Las bestias están felices saltando de una persona a otra, compartiéndose el bocadillos de la energía por la culpa, entre otras emociones que se generan ahí por el sometimiento. Sí, 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 qué interesante. Muchísimas gracias, Ujú. Patrick. Ya terminé compartiendo las fotografías. Muchísimas gracias, Patrick. Y una disculpa que nos fuimos un poco más de tiempo el día de hoy. Una disculpa que empezamos un poquito tarde. No sé si nos gustes decir algo para terminar. Bien, no hay problema con el horario. Sí, siempre es importante poder integrar la información, completarla para que la persona comience a discernir, comience a reflexionar respecto a lo que existe en planos sutiles. No solamente somos esta fisicalidad, es importante cuestionarse la realidad. No vinimos solamente a adquirir cosas en lo físico, no somos el cuerpo. ¿Ya? Argumenté en el trayecto de que yo soy naturópata, ¿ya? Y la naturopatía considera todos estos factores, mente, cuerpo, espíritu, energía, pero también el factor astral es el vector importante para comprender la realidad. Y bueno, las sesiones están publicadas en la plataforma YouTube, Patrick Vargas-Hipnosis, para que vean la dinámica del trabajo. Son cientos de sesiones, cada caso es particular. Y ahí también se van a encontrar y se van a dar cuenta que existe lo que mencionábamos respecto al rescate del humano luz, esa esencia luz, y los seres luz que nos acompañan en el proceso para hacer la liberación de las personas y la eliminación de las bestias. Esto va más allá que una simple limpia. Esto no es una limpia. Es cortar el acuerdo, el contrato, el pacto, sacar los dispositivos, los implantes, eliminar las bestias. Es resetear a la persona. Y de ahí en adelante la persona reseteada tiene que hacerse cargo para generar los cambios adecuados en coherencia para hackear la Matrix, para crear su realidad. Esa coherencia tiene que ver con lo que piensa, siente, dice y hace. No puede crear una realidad o desear algo si está sintiendo algo diferente, ¿ya? Se anulan. Entonces esa coherencia permite de que tú seas un creador, lo cual se argumenta con la física cuántica, con la neuroplasticidad, la epigenética. Tenemos la facultad de crear la realidad, pero para ello la coherencia. Pero importante este vector, que existen estas bestias, estas razas, estas entidades que están condicionando detrás de bambalinas el comportamiento, la conducta y la cotidianidad del humano. Muchísimas gracias. Voy a incluir, como siempre, toda la información de Patrick en la descripción del video para que vayan, por favor, a su canal o si lo quieren contactar para estos servicios. Y hace poco salió, fíjate qué curioso, Patrick, con esto termino. Una persona a través de mi esposa que te conocía, o sea, conocía tu trabajo y todo. Y cuando me lo mencionó a mi esposa, le dije, no, pues yo también ya lo conozco, ya lo entrevisté, ya platiqué un poco con él. Y sí se hablaba de esta situación que mencionaste. Me quedo mucho con lo del sapo, ¿no? Que en ocasiones se trabaja el físico de muchas maneras, se hacen decisiones correctas de alimentación, de ejercicio, inclusive emocionales que afectan al físico, manejar el Ujú. estrés, el positivismo, manejar un positivismo, manejar un control de emociones. Y no, parece que el físico no reacciona ante todo esto. Y si hay un problema en el astral, como mencionas, un trabajo de brujería que opera por estos medios, pues de alguna manera siento que es este recurso importantísimo de llegar y romper eso. Y ya ahora sí, como dices tú, como esta persona lo del sapo en el estómago, se le solucionaron sus problemas
del estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo integral, ¿no? O sea, no solo trabajarlo tal vez esto y decir, bueno, no voy a hacer nada en cuanto al físico, pues claro que vas a tener problemas físicos, hay que cuidarlo. Yo también muy de acuerdo contigo que hay que cuidarlo, pero no adorarlo. Es como un coche, trátalo bien, cuídalo, pero no estés obsesionado con el coche y que Correcto, al primer rayoncito mínimo ahí estés todo agobiado. No, es un cuerpo y también es un cuerpo que está diseñado para ir perdiendo. Así lo hicieron, o sea, nos quieren que envejezcamos, porque siento que hay mucha gente que se traumatiza, Patrick. Llega a los 50 años, 60 años y quieren tener 30 años. Pues no, mejor disfruta tus 60 años. Y mejor cuando tenías 30 hubieras disfrutado los 30 años. claro, O sea, hay que estar conscientes, pero sí, cuidarlo, pero no obsesionarlo. Me encantó eso, porque sí, en ocasiones, como es el que sentimos, es el de nuestros cuerpos, es el que vemos, el que tocamos, el que vemos en el espejo, que a mí me gusta decirle, no eres lo que ves en el espejo, eres algo totalmente diferente y mucho más profundo y completo, sin minimizar al avatar. Tu chispa no hay punto de comparación con el avatar, ¿no? correcto. Inclusive con el alma, ¿no? Que bien lo dices y me gusta mucho cómo lo explicas al momento de desencarnar. Es importante saber qué somos exactamente también para poder pensar en la posibilidad de dejar este sistema, ¿no? Que siento que si te preparas es algo que se puede lograr. Patrick, me encantó la plática. Dame oportunidad, yo creo que unos 2 meses y también la voy a pasar con la tecnología de doblaje al canal en inglés, porque esta plática va a estar ahí también. Pero yo creo que sería hasta el año que viene y sale en unos días aquí en el show de Alex. Y muchísimas gracias. Perfecto, no, encantado. Así que muchas gracias, linda conversación, interesante. Así que un abrazo Mu- para ti y tus seguidores por acompañarnos. muchísimas gracias a todos que nos vieron y ojalá les haya gustado un excelente programa, la verdad. Muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día. Gracias, Patrick. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.